Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de este módulo 2 de la información al conocimiento. Su grupo es M2C1G62-052. Y bueno, es la última vez que se los menciono porque vamos finalizando ya con este módulo número 2. Al ser la última semana, ya estamos en esta semana de integración en la cual ustedes entregan sus actividades y finalizamos con este módulo. Recuerden que cuando ustedes van avanzando en módulo, va cambiando el grupo en el que se encuentran. Por eso es que les repito por última vez que se encuentran ahorita en este grupo, ya que cuando ustedes puedan ingresar al módulo número 3, entonces el grupo en el que se encontrarán será diferente. Y es importante que ese dato lo tengan actualizado, ya que va a permitir que sea un dato de identificación al enviar algún mensaje a su asesor o asesora de ese momento, a su tutor o tutora, SAME o ADC, ya que en ocasiones, bueno, al solicitar información, recuerden que el grupo en el que se encuentran es un dato bien importante para colocar dentro del mensaje, así como al elaborar sus portadas o publicar algún mensaje dentro de alguno de los foros que se encuentren disponibles dentro del módulo en el que se encuentren, ¿vale? Así que esta semana comenzó el pasado lunes 27 de mayo. Hoy ya es 31, ya estamos finalizando el mes de mayo y también estamos finalizando con esta cuarta semana, ya que el próximo domingo 2 de junio vamos a tener el último día para que ustedes puedan entregar sus actividades, tanto su proyecto integrador como sus participaciones dentro del foro de integración, una autoevaluación y actividades formativas que se encuentran dentro de esta semana. Por lo cual, recuerden que el día miércoles, que fue el espacio abierto anterior, pudimos como tal visualizar la elaboración de nuestro proyecto integrador. Si están viendo este video y tienen dudas acerca particularmente del proyecto integrador, ya que ahorita no hay alguna persona en tiempo real, por favor ingresen al espacio del día miércoles, ya que ahí revisamos y pudimos repasar lo que es la semana número 1, ya que el proyecto integrador está basado en su mayoría en esa primera semana y también visualizamos la elaboración de la actividad, por lo cual, por favor, en caso de haber dudas, revisen lo primero y en caso de que no puedan ser resueltas, o requieran un poquito de mayor rapidez para poder resolverlas, por favor, me envían un mensaje a través de la plataforma o a través de lo que es el correo para poder responderles dicha duda. Mi nombre es Keira Navarro y bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio abierto. Ya es el último de este módulo y como les mencionaba hace un minutito, no hay alguna persona en tiempo real, por lo cual para que podamos visualizar tanto ustedes como yo, bueno, ustedes no en tiempo real, sino más bien en la grabación y que yo pueda visualizar la misma diapositiva que ustedes, vamos a dar un minuto entre diapositiva y diapositiva para que vayamos al mismo ritmo. Ya en caso de que ingrese alguno de sus compañeros o compañeras, entonces ya podré preguntarles a ellos si están viendo lo mismo que yo. Vamos a la siguiente diapositiva. Gracias por estar aquí.
La secuencia de trabajo para este espacio es bienvenida, objetivo, revisión de actividades de lo que corresponde a esta semana, que es el foro de integración y también las dudas y comentarios que ustedes puedan tener. Así que, como no hay una persona en tiempo real, voy a mencionar como algunas puntuaciones que son necesarias para la elaboración de sus actividades y que quizá puedan causarles confusión al momento en que estén revisando las mismas. Así que las voy a mencionar pese que no haya alguna pregunta como tal, pero que repito por experiencia, puedo saber qué es o qué son algunas de las dudas que les pueden surgir para elaborar sus actividades. Así que vamos a visualizarlas. El objetivo como tal de este espacio abierto es que podamos intercambiar puntos de vista, o bueno, en cada uno de los espacios como tal, el objetivo primordial, principal, siempre fue ese, ya que es bien importante que ustedes también puedan expresar como tal las dudas que pudieran tener con respecto a algún tema y también sus comentarios para agregar a los mismos, ya que esto permite que al momento de intercambiar ideas, también mantener una interacción de las mismas, podamos ir mejorando a cuanto al aprendizaje que vamos adquiriendo. Y por supuesto que todo esto puede surgir desde que ustedes revisen cada uno de los recursos que ofrece la plataforma, desde estos contenidos de cada unidad con lo que fueron las 3 primeras semanas y también para revisarlos durante esta, ya que las actividades de esta semana están basadas en las unidades que ya vimos de manera previa. Y por supuesto también las videosesiones que han tenido con sus ADC de manera semanal y también al revisar las instrucciones y la rúbrica de cada una de las actividades. Todo esto en conjunto permite que ya tengamos una idea previa de lo que vamos a elaborar y también puedan surgir algunas dudas que nos permitan llevar a cabo las aclaraciones y mantener un ritmo continuo en la elaboración de nuestras actividades. Así que vamos con la siguiente. Las reglas de comunicación virtual que les presento a continuación son las que han podido ustedes aplicar a lo largo de sus participaciones en el foro Aprendiendo, así como cuando envían un mensaje, ya sea a su asesor o asesora virtual. También puede ser que envíen justamente algún mensaje a alguno de sus compañeros para preguntar alguna duda quizá
Y dentro de todo esto, las reglas de comunicación virtual nos permiten mantener esta comunicación de una manera más ordenada y por supuesto que exista un respeto y una cordialidad al momento de llevar a cabo nuestras participaciones. Ustedes recordarán que cada una de estas reglas nos permite ir mejorando en cuanto a cómo me comunico con la otra persona, ¿vale? Dentro de estos espacios abiertos, las reglas como tal eran que ustedes pudieran utilizar la herramienta que se llama participar, que es que le dieran clic en la misma si es que se encontraban en una laptop o en una computadora de escritorio y en caso de encontrarse en un celular o una tablet, pudieran seleccionar encima de la pantalla para que pudieran como tal tener un turno para poder participar y que esto permitiera que cada uno y una de ustedes tuviera un espacio concreto sin que hubiera una interrupción de por medio por parte de alguna otra persona, ya que esto en ocasiones para algunos o algunas no permite que la idea continúe de manera continua, sino más bien que genera que la persona se pueda distraer y que como tal no pueda completar la idea que tiene sobre la pregunta que se realizó o alguna aportación que quería hacer sobre algún tema. Vamos con la siguiente. Esta tabla de contenidos que pueden visualizar en este momento nos permite como tal explorar lo que es cada uno de estas semanas, ya que recuerden que perdón, se fue por un momentito. Ya que recuerden que cada una de las 3 primeras semanas como tal conllevaba que pudiera verse una unidad diferente, pero para esta última se retoman las 3 unidades para llevar a cabo las actividades. Entonces, ustedes, por favor, van a revisar cada uno de los recursos de las 3 primeras semanas para que puedan, como tal, llevar a cabo sus actividades y que tengan bastante recientes, como tal, cada uno de estos contenidos y sus respectivos temas. Por otro lado, nos encontramos con que esta semana de integración, bueno, va a tener 2 actividades principales. La primera es el proyecto integrador y la segunda son sus participaciones en el foro de integración que se abrieron ambas para poder entregarse desde el día lunes. Por favor, si para este momento es la primera vez que están familiarizándose con lo que es esta semana número 4 y van comenzando, es muy importante que si por algún motivo o no había notado que no pueden visualizar la semana número 4, chequen si respondieron las 2 encuestas de la semana número 3. ¿A qué encuestas me refiero?
a las que como tal tenían que responder y como tal evaluar a lo que es el módulo número 2 y también poder evaluar mi labor como asesora. Recuerden que cada una de esas encuestas no tienen un impacto en su calificación ni de manera positiva ni negativa. Es para que ustedes nos brinden sus observaciones y como tal tengamos áreas de oportunidad para continuar mejorando. Así que por favor revisen eso. En caso de que después de contestarlas, si es que no las habían contestado, aún no pueden visualizarlo, me envían un mensaje, por favor, para poder solucionar lo que esté ocurriendo, porque ya nos quedan 2 días y unas horas. Técnicamente nos quedan menos de 7 horas de este día. Entonces, sí debemos actuar de manera rápida para que puedan entregar sus actividades. Ahora vamos con la siguiente diapositiva. A continuación daremos un recorrido a la unidad número 2 y después a la unidad número 3, ya que las participaciones dentro de su foro aprendiendo, perdón, de su foro integrador van relacionadas con justamente los contenidos de esas 2 semanas, por lo cual vamos a revisarlos para que ustedes tengan estos conocimientos, esta información bastante fresca y que puedan avanzar con dichas actividades. Ok, la unidad número 2 fue leer y escribir para aprender. Su propósito como tal fue que ustedes pudieran leer diversos tipos de texto de manera eficiente a través de distintas técnicas para que se pudiera comprender y que también pudieran elaborar resúmenes desde que identificaran y organizaran sus ideas principales. Entonces, dentro de este propósito, ustedes recordarán que pudieron llevar a cabo 2 actividades integradoras, dentro de las cuales revisaron distintos tipos de texto, pudieron seleccionar también ideas principales y con eso poder aprender el concepto de un resumen y que dentro de este resumen también pudieron aplicar varias funciones que tiene el manual de citas y referencias, porque justamente las llevaron a cabo, tanto citas directas como indirectas así como referencias y otros conocimientos que pudieron adquirir desde tanto los recursos que nos ofrece la plataforma como los recursos adicionales que pudieron encontrar dentro del foro de novedades, así como la información que ustedes buscaron de manera autodidacta. Por lo cual, llevamos a cabo la aplicación de distintos temas que vamos a ver a continuación.
Uno de los primeros temas que abarcaron la unidad número 2 fue el de la lectura y como tal tuvo dos subtemas. El primero es la importancia de la lectura, ya que cada persona puede o no tener a la lectura como un hábito dentro de su vida cotidiana, por lo cual parte de lo que vimos en el tema también tiene que ver con los beneficios que tiene la lectura, es decir, promueve la imaginación, la creatividad, podemos mejorar nuestra ortografía, aprender palabras nuevas, nos ayuda también a expresarnos tanto de manera escrita como de manera oral. ¿Por qué? Porque al ir aprendiendo y también ir viendo cuáles son los tipos de textos que existen, podemos expresar nosotros nuestros pensamientos desde la manera escrita, pero también nos va a ayudar que al momento de leer en voz alta mejoremos nuestra pronunciación, la velocidad con la que hablamos, podamos emplear cómo aplicamos cada uno de los signos de puntuación, por ejemplo, en donde hacer una pausa cuando puede haber un punto o una coma o un punto y aparte, porque finalmente todo esto que está escrito también se puede leer en voz alta y esto también nos va a permitir que podamos mejorar nuestra oralidad, que como lo recordarán fue uno de los primeros temas que vimos durante la primera semana. Entonces, esta lectura nos puede ayudar muchísimo y también porque durante el proceso podemos ir descubriendo nuestros intereses. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la lectura no va a estar basada únicamente en algún tipo de texto científico, por ejemplo. También vamos a encontrar otros tipos de textos que nos van a poder permitir que nosotros encontremos qué es lo que nos gusta leer, porque por ahí mencionan que no es que no nos guste leer, sino que quizá no hemos encontrado la lectura adecuada. Y en muchas ocasiones es así. Por lo cual, al explorar los distintos tipos de texto, nos podemos permitir descartar o conservar aquello que o no nos gusta o si nos está llamando la atención y poder redirigir todo eso para obtener a la lectura como un hábito, porque les mencionaba al inicio del módulo que este módulo fue bastante lectura, pero no solamente lo es este, va a haber más módulos adelante que sí vayan a permitir que se genere mucho la lectura. Entonces sí va a ser bien importante que ustedes lo tengan presente para que de esta manera puedan ir desarrollando sus diferentes estrategias para poder mejorar su lectura, ¿vale? Así que el segundo tema como tal son las estrategias de lectura que tienen para poder comprender, ya que esto como tal esto nos va a permitir como tal que podamos ir definiendo que, ok, ya nos gustó una lectura, a lo mejor un texto literario. ¿De qué manera puedo yo comprender mejor esa lectura? Bueno, quizá pueda ser llevando a cabo un subrayado del texto, colocando post-it de colores, tomando anotaciones, haciendo una lluvia de ideas, a lo mejor un mapa mental y que de esta manera yo vaya como tal rescatando estas ideas principales y que me vaya colocando también recordatorios de qué es lo que estoy leyendo. Por ejemplo, yo les compartía que desde mi experiencia personal me gusta leer mucho los libros literarios o más bien los textos literarios. Y que dentro de ellos me encanta leer ficción, pero también en muchos de ellos colocan bastantes lugares y bastantes características dentro de los personajes. Entonces, hay algunos libros que para mi comprensión y también la atención que tenía en ese momento no me permitían comprender del todo lo que estaba leyendo. Y sí, en ocasiones me pasaba que terminaba de leer un párrafo y me quedaba como que acabo de leer y me tenía que regresar. Entonces, al ir rescatando ideas principales, más adelante me permitía que yo recordara, ok, en tal parte del libro, más o menos, mencionaba este lugar y ahorita lo está retomando. Okey, si no recuerdo del todo, me regreso a esa parte del libro, porque les mencionaba también que me gusta colocar Post-it de colores para saber en dónde hay lugares y en dónde hay personajes para que sepa diferenciarlos. E incluso con palabras muy cortas dentro del Post-it, poder señalar qué hay en esa página, porque no me gusta mucho subrayar mis libros, pero ese es para mí, es decir, esas son mis estrategias. Al final de cuentas, de manera individual, cada uno y cada uno de ustedes va a poder ir determinando qué le funciona más así. Y de esta manera puedan ir comprendiendo mejor la lectura y poder analizarla, ya que dentro de esta lectura vimos otro tema que vamos a ver en un momentito.
Ok, dentro de este texto les mencionaba que no para todos y todas van a tener o vamos a tener los mismos intereses dentro de las lecturas. Entonces, vamos a ir determinando primero qué es una estructura de un texto. Ok, vamos a tener una palabra, varias palabras van a ser un enunciado y varios enunciados van a ser un párrafo. Para que un texto pueda estar completo, necesitamos un inicio, también conocido como introducción, un desarrollo, también conocido como cuerpo, y finalmente un cierre, también conocido como final. Estos tres elementos van a determinar un texto. Por supuesto que va a tener distintas características cada tipo de texto porque vamos a basarnos mucho en el nombre que tiene. Por ejemplo, un informativo va a informar, un científico también va a ser informativo, pero de temas más específicos, por ejemplo, algo de matemáticas, de salud, de ciencias, a lo mejor algo que tenga que ver con el eclipse que sucedió hace unas semanas, y entonces es un lenguaje más especializado el que suelen utilizar en un texto científico. Dentro de un periodístico, por ejemplo, por otro lado, nos podemos encontrar que va a haber noticias, va a haber hechos, pero todo va a estar fundamentado y que también vamos a tener por otro lado, los literarios, por ejemplo, que nos van a poder permitir explorar nuevos escenarios y que también vamos a tener más géneros dentro de estos tipos de textos literarios. Así que cada uno de ellos va a tener una función en particular y, por supuesto, va a ser tarea de cada uno ir descubriendo qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta de cada tipo de texto para saber qué podemos como tal emplear dentro de nuestras lecturas para que se nos facilite más comprender algún texto, especialmente cuando quizá uno no es completamente de nuestro agrado. Así que es así como ustedes pudieron ir explorando los tipos de texto, porque una vez que pudimos analizar y comprenderlos, entonces llegamos a la parte de la realización de un resumen, que es el siguiente tema. El resumen como tal va a tener distintos pasos para su elaboración que ustedes, por supuesto, pudieron aplicar para su actividad integradora 6, perdón, su actividad integradora 3 y 4, porque durante este tuvieron que elaborar un resumen. Recuerden que el primer paso, que es la lectura de comprensión, es que literalmente puedan comprender qué es lo que están leyendo y que si hay palabras que no se comprenden, entonces se utilice, por ejemplo, un buscador dentro de Internet o quizá también un diccionario, ya sea físico o digital. Dentro del segundo paso, que durante la lectura podamos identificar las ideas, los temas y las palabras clave. Dentro de esto vamos a aplicar nuestras estrategias de lectura, ya sea subrayando, tomando anotaciones, colocando post-it, coloreando o haciendo algún tipo de señalización para recordarnos a nosotros mismos o nosotras mismas que ahí hay una idea principal. Después de tener eso bien claro, entonces vamos a pasar a describir el tema o la naturaleza del documento, porque cada documento o texto que leamos también va a tener como tal un propósito. Y ese es el que vamos a descubrir a través de la lectura, por lo cual antes de terminar un resumen, o más bien antes de comenzarlo, debemos terminar nuestra lectura. Recuerden que no se trata de ir copiando
partes de un texto y ya que con eso se componga un resumen, porque eso contaría como que estaríamos tomando las ideas de alguien más. El resumen se basa en que si vamos a rescatar ideas principales, vamos a ser capaces de explicarlos con nuestras propias palabras, que así podemos utilizar algún tipo de cita textual, pero como es una cita y le damos referencia, entonces estamos haciendo como tal o dándole crédito al autor o autora de nuestro texto. Entonces, una vez que ya podemos comprender, ya sabemos ideas básicas, ya describimos el tema o la naturaleza del documento, entonces ya podemos pasar a redactar párrafos con frases completas, colocando la información que sea necesaria para poder explicar lo que acabamos de leer. Por supuesto, esta redacción tiene que ser clara, breve y precisa, ya que esto va a permitir que la persona que lea nuestro resumen tenga bien claro como tal qué fue lo que leímos independientemente del texto que leamos. ¿Por qué? Porque como nosotros pudimos comprenderlo, entonces podemos ser capaces de explicarlo. Así que vamos a dar una revisión a lo que es la unidad número 3 y vamos a ver las participaciones que se van a realizar o que ya están realizando incluso en el foro. La unidad número 3 se llama Analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Recuerden que cuando visualizamos la información como tal, se incluyó también la de la unidad número 2, ya que van conectadas, van relacionadas la una con la otra. Incluso durante la actividad integradora número 5 se retomaron textos que vimos durante la actividad integradora número 3, que fue la de selección de textos e ideas aplicables. Entonces, como tal, el propósito de esta unidad número 3 durante la semana número 3 fue que ustedes pudieran producir reseñas y relatos desde que tuvieran una lectura analítica y crítica de diferentes textos que ustedes pudieron seleccionar y que otros eran un tanto comparativos. Por supuesto que dentro de todo esto también pudieran utilizar las tecnologías de la información y la comunicación conocidas también como TIC, que todo esto permitiera favorecer dicha comunicación no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito laboral, el personal, el social, familiar, entre otros. ¿Vale? Así que para ello vimos dos temas principales que fueron el relato y la reseña y que justamente dentro de estos dos y el resumen están basadas sus participaciones para el foro de integración. Así que vamos con la siguiente diapositiva.
Uno de los primeros temas fue como tal el de el relato. El relato nos permite como tal poder llevar a cabo una descripción o contar más bien una historia, ya sea basada en hechos reales o en algunos ficticios o en alguna lectura que hayamos llevado a cabo, tal cual fue el caso de ustedes cuando llevaron a cabo un relato de una lectura que justamente hicieron para que pudieran realizar su relato. Por lo cual, como tal, nos va a permitir que dentro de todo ello utilicemos mucho nuestra imaginación y también nuestra habilidad para poder narrar, que dentro de esto ustedes pudieron elegir un tema de la lectura que habían llevado a cabo, pero que si en este momento quieren llevar a cabo un relato, no necesariamente tienen que realizar una lectura, puede ser un tema un poquito más abierto y que con ello entonces se pueda llevar a cabo nuestra actividad. Y esto es un relato. Recuerden que el mismo tiene que ser muy llamativo, ya que tiene que mantener justamente esa atención de quien nos está escuchando y que a través de ello sea bastante, que mantenga mucho la curiosidad de la persona que esté escuchando o leyendo. Para ello, después de haber elegido un tema, vamos a establecer un narrador. El narrador puede ser en primera persona, en segunda persona o en tercera persona, y que esto como tal nos va a dar una idea de cómo llevar a cabo nuestro relato. Y esto es que si lo narro como que un día yo iba caminando cuando, o de mencionarlo como un día que Ira iba caminando cuando de repente, o que de esta manera podamos separar de qué manera estamos narrando. Después podemos llevar a cabo la delimitación de personaje. Recuerden que esto tiene que ver con qué personajes estoy incluyendo y cuáles son las características que le voy a colocar a cada uno, tanto físicas como en su persona. Vamos a tener también que plantear un cambio, es decir, puede ser una introducción, un desarrollo y un cambio final, ya que dentro de esta historia que yo voy relatando, voy a agregar datos que van a permitir que la persona que esté escuchando o leyendo mi relato pueda hacerse una idea de qué va a pasar en la historia y que con ello vaya así como de, bueno, ok, puede pasar tal cosa, o sí, ya me lo imaginaba porque en tal momento dio un detalle de, y ya. Entonces, dentro de esto, por supuesto que van a ir las pistas, que son lo que van a orientar a nuestro escucha o a nuestro lector para llegar a tan ansiado final y saber qué va a ser la conclusión dentro de este relato. Por supuesto que cuando es un relato escrito, vamos a revisar la ortografía y todo lo que implica nuestro escrito para que la persona que lo lea pueda tener la mayor comprensión posible del mismo. Vamos a la siguiente diapositiva. Otro de los componentes principales que van a utilizarse para elaborar una reseña como tal es el comentario y que dentro de la misma pudimos aprender cómo es que este comentario va a permitirnos aportar distintos aspectos a lo que es nuestra
nuestra reseña, porque esto va a ser una aportación y una valoración que va a ser objetiva dentro del texto que acabemos de leer. Recuerden que siempre tiene que haber una argumentación de por medio y los pasos para llevar a cabo los comentarios en una aproximación al relato, ya que esto permite que al leerlo vayamos haciéndonos una idea de lo que consta dicho relato. También vamos a planificar un comentario, porque conforme vamos leyendo nos podemos hacer la idea de qué es lo que queremos comentar, que dentro de la redacción del comentario, que es lo que vamos a realizar como tal, vayamos escribiéndolo y que al revisar dicho comentario llevemos a cabo una corrección de la ortografía y todos los elementos que abarcan el comentario. Y por supuesto, el resumen y el comentario son resultado de una reseña. Vamos con la siguiente. Llegamos a la reseña. La reseña como tal va a tener distintos elementos que la compongan. Uno de los primeros son las referencias bibliográficas, ya que esto va a permitir que le demos un crédito a lo que estamos referenciando. Recuerden que hay muchas cosas que podemos referenciar, como un libro, un lugar en donde comimos, un hospedaje que tuvimos, algún artículo que recibimos a través de que lo pedimos en internet, a lo mejor. Y por supuesto, un comentario o un resumen van a ser datos clave para poder avanzar con lo que es esta elaboración de nuestra reseña, ya que vamos a tener una base de la cual partir para llevarla a cabo. Asimismo, vamos a tener distintos tipos de reseña como tal. Tenemos descriptiva o tenemos crítica. La diferencia principal entre estas dos es que la reseña descriptiva, como lo dice su nombre, únicamente va a llevar a cabo una descripción del tema que estemos seleccionando para llevarla a cabo. En cambio, cuando se trata de una reseña, por ejemplo, crítica, va a tener algo que se llama juicio valorativo, es decir, va a haber algo positivo o negativo por decir, no solamente va a ser la descripción, sino que al dar una valoración acerca de lo que estamos llevando a cabo como una reseña, entonces le estamos dando un valor. Y repito, este valor puede ser positivo o negativo, pero independientemente de que sea positivo o negativo, siempre tiene que haber una argumentación de por medio, ya que esto nos va a permitir como tal sustentar o tener un respaldo de la opinión que estamos emitiendo. No se trata de únicamente decir, por ejemplo, que le damos una estrellita de 5 a un producto que recibimos y ya, sino más bien que hay que argumentar que quizá fue el envío porque no fue lo suficientemente rápido, que a lo mejor llegó roto, que quizá no cumple con las características que señalaba el sitio de donde lo compramos y que de esta manera podemos ir argumentando, repito, qué es lo que tenemos como tal dentro de nuestra crítica, ¿vale? O bueno, nuestra reseña crítica y que dentro de esta va a haber diferentes como informativa, comparativa, motivadora o confirmativa. Y para tener más información para realizarla, podemos ingresar a pasos para elaborar la reseña. Ahora, les voy a compartir lo que es el foro, porque esta es lo último que hay que realizar, o bueno, de lo último, para que les recuerde qué es lo que tenemos que participar.
A continuación tenemos el foro de integración, yo espero que ya puedan visualizarlo, así como yo. Tenemos los tipos de texto, estrategias de aprendizaje. Y bueno, vamos a tener como tal un propósito, ya que este foro tiene como tal que puedan reflexionar ustedes a partir de las estrategias de aprendizaje, todas las características, similitudes y diferencias que pueden existir entre una reseña, un relato y un resumen y que por supuesto a través de las actividades que elaboraron a lo largo de las 3 semanas puedan diferenciar las dichas características. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a retomar estas dos preguntas detonadoras. La primera es, ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Y la última es, ¿cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida? Así que, de esta manera, ustedes van a retomarlas para hacer 5 participaciones. Lo ideal era que hicieran una por día, pero debido a que ya es viernes y nos quedan técnicamente 3 días para poder realizarlas, entonces ya estaríamos realizando más de una participación por día, pero recuerden que tienen que ser en publicaciones separadas. En su primera aportación van a responder a la primera pregunta, es decir, van a poner la respuesta de para qué les sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña. En su segunda aportación van a responder cómo las pueden aplicar en su contexto de vida. En su tercera y cuarta participación van a dar respuesta a comentarios que hayan colocado sus compañeros, pero no solamente colocarles como sí, compañero, estoy de acuerdo o sí, compañera, estoy de acuerdo, sino más bien sí, compañera, estoy de acuerdo, ya que y dar una argumentación de por qué se está de acuerdo o por qué no se está de acuerdo. También es válido, recuerden que siempre hay que llevar las reglas en etiqueta. Y en su quinta y última participación van a redactar una conclusión sobre cuál es la importancia de escribir y hablar correctamente, ya que todo esto va a permitir que mejoren en distintos aspectos. Van a concluir, también pueden fundamentar esta quinta participación o conclusión con las aportaciones de sus compañeros y compañeras y listo, habrán finalizado. ¿Ok? Las otras actividades a entregar son su proyecto integrador, 2 actividades formativas. Recuerden que estas 2 actividades formativas son cuestionarios, tienen hasta 3 intentos para finalizarlas y se asienta la calificación más alta y una autoevaluación que también tiene un porcentaje dentro de su calificación. Por lo cual, si